Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mancilla, yo soy experto en prevención, encargado de los centros de Hornopirén. Vamos a comenzar el proceso de inducción, viendo capacitaciones con respecto a SSO, seguridad laboral. Lo primero que nosotros vamos a ver, temas legales, como ya están viendo en pantalla, la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Todas las personas que trabajamos en Chile estamos obviamente protegidos por esta ley y específicamente por tres puntos, los cuales están aquí señalados como accidentes del trabajo, enfermedad profesional y accidentes de trayecto. Ya los accidentes de trabajo son todas las lesiones que podemos sufrir al momento de estar trabajando con ocasión o con causa obviamente de nuestro trabajo y que nos produzcan incapacidad o muerte. En este caso, todas las actividades que yo llevo a cabo, que son parte de mi trabajo y que me puedan generar una lesión, y también se considera lo que pueda ocurrir alrededor mío, por ejemplo, el trabajo de otra persona que me pueda lesionar. En la enfermedad profesional son las enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo al cual fui contratado y que obviamente puedan producir también incapacidad o muerte. Nosotros vamos a ver un ratito más adelante algunos protocolos asociados a enfermedades que han afectado a gran parte de la población de los trabajadores que se han ido controlando mediante el uso de los protocolos ministeriales. Y también los accidentes de trayecto son las lesiones o los accidentes que ocurren en el trayecto entre el lugar de trabajo y nuestro lugar donde nosotros vivimos, nuestras casas, o bien viceversa. Si yo tengo un accidente, por ejemplo, voy en un vehículo trasladándome hacia mi lugar de trabajo y tengo un accidente, el vehículo, por ejemplo, choca, todo lo que yo necesito con relación a atención médica, prestaciones económicas, todo lo relacionado a que se mejore obviamente mi situación de salud, va a ser obviamente ahí, eh, esta ley se va a activar y nos va a proteger en ese sentido, ¿ya? Importante, muchachos, ustedes trabajan en centros de cultivo, por lo tanto, ustedes desde que salen de su domicilio o desde el lugar donde viven hasta el centro de trabajo están protegidos por esta ley, ida y vuelta, tal cual como dijimos hace un ratito. Y todo esto está supervisado por la Mutual de la Seguridad. Nosotros trabajamos con esa mutualidad y ellos son los encargados a la larga de prestarnos la asistencia médica y en los días que no podamos trabajar, cuando tengamos días de reposo, ellos van a ser los encargados de darnos las ayudas económicas con respecto a esos días que uno no puede trabajar. Ya recuerden que ellos están ubicados acá en Puerto Montt, por lo tanto, si en algún momento necesitamos utilizar sus servicios en el momento de estar trabajando en Hornopiren, vamos a tener que venir hacia Puerto Montt a bueno, realizar todas las atenciones médicas y posterior a eso podemos obviamente volver a nuestro lugar de trabajo o bien irnos a nuestro domicilio si es que nos necesitan obviamente que hagamos reposo. Eh, Importante, muchachos, todas las personas que trabajamos en la compañía estamos protegidos por esta ley y obviamente la tenemos que utilizar cuando sea debido. En cualquiera de estos casos, lo más importante es dar aviso a nuestra supervisión. Si tengo un accidente en el trabajo, tengo algún problema de salud al momento de estar trabajando, dar el aviso de forma inmediata y obviamente esto genera la activación de protocolos para que ustedes sean atendidos y obviamente no tengan problemas de salud. Y en el caso del accidente de trayecto lo mismo, hay que dar aviso y sobre todo al momento de que seamos atendidos, que tengamos nuestra primera atención, ya sea en una clínica, en un hospital o en algún lugar donde estemos constatando nuestras lesiones, dar aviso que nos encontrábamos en trayecto hacia nuestro trabajo o bien veníamos de vuelta desde nuestro trabajo. Y así obviamente va a quedar en los documentos de atención que se califica en ese momento como accidente de trayecto. Esto es importante porque después al momento del día siguiente o los días posteriores nos atendemos en la mutual de seguridad, va a estar constatado ahí que esto fue un accidente de trayecto. Segundo punto, muchachos, vamos a ver el tema de los riesgos generales, que según el decreto supremo número 40, en el artículo 21, señala que todas las empresas deben informar a sus trabajadores sobre los riesgos asociados a las tareas que van a cumplir. Cuando nosotros estamos trabajando en nuestros centros de cultivo, vamos a tener lo que tenemos en la columna de la izquierda. Incidentes que se pueden generar al momento de trabajar. Está la posibilidad de que en algún momento algo me golpee, por ejemplo, la caída de un material, o bien está la posibilidad de que yo me caiga. Al momento de estar transitando, me puedo tropezar, me puedo caer. También está la posibilidad de que algo me genere algún corte. Está la posibilidad de que suframos de inmersión, que nos caigamos al agua, ¿ya?
Bueno, nosotros en los centros ejecutivos estamos rodeados de mar, por lo tanto, está esa posibilidad latente. Obviamente, por temas de pandemia, también el COVID-19 nos afecta. Está la posibilidad de que se generen contagios al interior, tal cual como si estuviéramos en cualquier otra parte del mundo ahora. El COVID-19 es una pandemia global y en todas las partes donde haya seres humanos vamos a tener la posibilidad de contagio. Ahora, ¿qué es lo importante con respecto a esto? Es que nosotros debemos tomar medidas preventivas, ¿ya? Estas son las actividades que llevamos a cabo para evitar que nos accidentemos o para evitar de que estos incidentes en realidad se lleven a cabo y generen obviamente un problema de salud en nosotros. Cosas básicas con respecto a medidas preventivas, no correr. ¿Ya? Nosotros en todos los lugares de trabajo tenemos señalética donde nos avisa que no podemos correr. El hecho de correr da la posibilidad de que nos caigamos y que nos accidentemos. Otro ejemplo, utilizar elementos de protección personal, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando estamos hablando de inmersión, de caernos al agua, el elemento de protección personal que nos ayuda a flotar sería nuestro chaleco salvavidas. Por lo tanto, es obligatorio su uso. Mantener el orden y el aseo. Todos los lugares de trabajo que mantengan orden y aseo van a evitar que alguna persona se accidente. Quizás una de las más importantes, si no tenemos claro, si no sabemos, lo mejor siempre es preguntar. Tenemos personas que llevan años trabajando en el rubro, tenemos también ahí supervisión que nos puede ayudar en este punto. Y siempre es sumamente importante, si no tengo claro lo que tengo que realizar, mejor preguntar. Esto, muchachos, lo que ustedes están viendo en pantalla es un documento, el cual será enviado a ustedes y lo van a tener en posesión allá en los centros. Va a estar impreso y lo pueden revisar cuando ustedes quieran. Lo que estamos viendo acá en pantalla es solamente un resumen, ¿ya? El archivo completo, el documento completo lo van a tener allá y lo pueden repasar cuando ustedes quieran. ¿Qué es lo importante de todo esto? Todos los peligros asociados, todos los riesgos asociados están señalados, cada uno de ellos tiene sus medidas preventivas y están obviamente a disposición de todos nosotros cuando lo necesitemos. Ahora vamos a continuar. De ahora en adelante vamos a ver capacitaciones específicas con temas básicos de prevención de riesgo y obviamente seguridad laboral, los cuales los vamos a ir dividiendo por temas y cada uno de los temas vamos a ver ahí imágenes relacionadas y obviamente vamos a ir explicando cada uno de ellos. Primer punto que nosotros vamos a revisar son los elementos de protección personal. Todas las personas que ingresan a trabajar a empresas ventisqueros van a recibir sus elementos de protección personal. ¿Ya? Importantísimo recordar que los elementos de protección personal son barreras de protección. Cuando yo los utilizo, es una barrera que va a proteger mi cuerpo y obviamente es obligatorio utilizarlos. ¿Ya? Es una forma de evitar tener accidentes. Como vemos ahí en pantalla, tenemos el caso de un casco en el cual una placa de metal pudo haber terminado incrustada en la cabeza de una persona, pero obviamente el casco, como es una barrera de protección, evita un accidente. Todos los elementos de protección y la ropa de trabajo son proporcionados sin costo. Nadie le va a cobrar por un elemento de protección personal. Eso sí es importante destacar que los elementos de protección personal, una vez que yo los reciba, son responsabilidad mía. Yo tengo que cuidarlos y obviamente tengo que utilizarlos al momento que sea necesario y obviamente no perderlos ni no romperlos porque, o si no, pueden no cumplir su función que sería de barrera de protección. Recordar también que hay elementos de protección personal para trabajos y riesgos específicos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un ensilaje, vamos a tener un traje completo que nos va a cubrir toda la piel, vamos a tener máscara que va a tener dos filtros de gas para evitar que el gas que se genera en el ácido fórmico ingrese a nuestros pulmones y vamos a tener guantes específicos para trabajar ahí, obviamente nuestras botas que ocupamos siempre. Ahí vamos a tener y hablamos de elementos de protección especial específicos, ya para esos tipos de trabajo, que son trabajos especiales, que no los vamos a llevar a cabo todo el día, sino que en momentos específicos. Importante con respecto a eso, siempre mantener el orden en esos lugares de trabajo, siempre mantener los elementos de protección personal cuidados, guardados. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los ensilajes, tenemos lugares específicos para guardar los elementos de protección personal, evitando así de que se contaminen o bien evitando que se ensucien o se rompan. Si en algún momento mi elemento de protección personal pierde la capacidad de cuidarme, por ejemplo, si yo tengo unas antiparras que se rayaron y al momento de utilizarlas no me dejan ver bien, hay que obviamente cambiarlas. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a pedir un recambio porque obviamente ya cumplió su tiempo de vida útil,
y obviamente hay que ocupar algunos que sean obviamente nuevos y con eso evitar de que me pueda accidentar por estar ocupando un elemento de protección personal que ya no nos ayuda. En esos momentos nosotros entregamos el elemento de protección personal a la supervisión va a solicitar los recambios y se nos van a entregar unos nuevos. También se hacen reposiciones cuando nosotros hacemos cambio de estación. Por ejemplo, hay ropa de verano y hay ropa de invierno. Entonces, en esos momentos, nosotros hacemos cambios de algunos elementos de protección personal y cambios de ropa de trabajo, porque obviamente la temporada lo amerita. Y también cuando hacemos cambios de centros de cultivo. Si yo estoy trabajando en un centro, termina el ciclo y me voy a otro centro, se me va a realizar el recambio de algunos y probablemente todos los elementos de protección personal y también se me va a entregar ropa nueva también para continuar nuestras labores. Segundo tema a tratar, vamos a hablar de sustancias peligrosas. ¿Qué son las sustancias peligrosas? Son aquellas sustancias que por su naturaleza pueden producir daño a las personas, al medio ambiente o a los animales, ¿ya? Hay que recordar que estas sustancias peligrosas tienen como vías de ingreso para las personas el sistema respiratorio, el sistema digestivo y nuestra piel, ¿ya? Esas son las vías por las cuales puede ingresar a nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos una sustancia peligrosa? La podemos ver de alguna forma mucho más fácil cuando tomamos un envase donde viene una sustancia peligrosa y vamos a identificar rombos que van a señalarnos la peligrosidad de lo que está al interior del envase, ¿ya? Ahí mismo vamos a ver, por ejemplo, un rombo que puede significar que lo que está dentro es inflamable, o bien que es corrosivo, o que tiene alguna otra peligrosidad. Siempre que ustedes vean un envase con un rombo, como lo que estamos viendo acá en pantalla, hay que informarnos con respecto a lo que está dentro y obviamente tener claro cómo se tiene que manipular. Ahora, en nuestros centros de cultivo nosotros tenemos formas de almacenarlos, ¿ya? En el caso de los pontones, nosotros tenemos dos bodegas, en las cuales una está destinada a nuestras sustancias peligrosas y otra está destinada a nuestros residuos peligrosos. Cuando nosotros hablamos de la bodega de sustancias peligrosas, es donde nosotros vamos a guardar todos los materiales que estamos ocupando y todos los materiales que vamos a ocupar en el futuro que sean sustancias peligrosas. ¿Ya? Ahí vamos a dejar, obviamente, todas las sustancias que vamos a necesitar en el proceso productivo. Y por otro lado, tenemos una bodega de residuos peligrosos, que es donde nosotros vamos a guardar los envases que ya ocupamos, lo que nos sobró del proceso productivo, que obviamente ya, como su calidad, como su calificación dice, son residuos peligrosos, lo que ya nos sobró, se tienen que ir de nuestro montón porque ya no los necesitamos y no los vamos a ocupar. Generalmente nosotros hablamos de bodegas de sustancias peligrosas como bodega SUSPEL, porque obviamente sustancias peligrosas. Y la bodega de residuos, nosotros la llamamos bodega RESPEL, porque es residuos peligrosos. Importante, muchachos, con respecto a las sustancias peligrosas y las medidas generales de seguridad al momento de estar trabajando con ellas y también en nuestras bodegas, siempre utilizar elementos de protección personal, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar siempre guantes, botas, ropa que nos cubra. En el caso de cuando estemos trabajando en las bodegas, vamos a ocupar trajes cuerpo completo que va a evitar que nuestra piel esté en contacto o pueda estar en contacto con algún químico o alguna sustancia peligrosa. Mantener el orden de nuestras bodegas es fundamental, así evitamos que se pueda derramar algo o bien que se puedan generar mezclas entre distintas sustancias peligrosas. Siempre identificar qué contiene cada envase. Está la posibilidad de que por temas de producción, de estar moviendo envases de un lado a otro, se pueda despegar, por ejemplo, una etiqueta. Y eso puede generar que alguien no sepa que al interior de un envase haya una sustancia peligrosa. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Bueno, vamos a tomar el envase, lo vamos a marcar y vamos a dar aviso de que ese envase perdió su etiqueta, pero lo que contiene es una sustancia peligrosa y vamos a identificar cuál es la sustancia peligrosa. Nunca hay que utilizar envases de, por ejemplo, jugos o bebidas para contener sustancias peligrosas porque puede generar de que alguien se equivoque y lo pueda beber. Y ahí obviamente se puede generar un accidente. Y si en algún momento tenemos alguna duda con una sustancia peligrosa, siempre vamos a tener una hoja de seguridad, la cual va a estar en las bodegas de sustancias y de residuos peligrosos, la cual nos va a indicar la peligrosidad de una sustancia, nos va a identificar qué hacer en caso de accidente,
qué elementos de protección tenemos que ocupar para poder manejar una sustancia peligrosa y nos va a indicar incluso qué hacer en caso de derrame, qué hacer en caso de que se genere un incendio, etc. Todo eso, todo lo que nosotros necesitemos saber sobre una sustancia peligrosa va a estar en esas hojas de seguridad y siempre las vamos a tener a mano dentro de las bodegas, obviamente para que en algún momento necesitemos una información específica, va a estar ahí a nuestra disposición. El tercer punto que nosotros vamos a ver es con relación a los extintores. Nosotros en los centros de cultivo tenemos distintos tipos de extintores. En el lado de la izquierda nosotros estamos viendo un extintor tipo PQS, de polvo químico seco, eso es lo que significa PQS, lo cual nos sirve para abarcar fuegos con sólidos inflamables, que son los tipo A, como estamos viendo acá en pantalla, tipo B, que son líquidos inflamables como benzina o petróleo, y tipo C, que son cosas eléctricas, materiales eléctricos que pueden inflamarse. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tablero eléctrico. También tenemos, aparte de los extintores que se ven aquí en pantalla, que son de 10 kilos, también tenemos carros extintores que obviamente tienen mayor capacidad para controlar fuego. Por otro lado, también tenemos extintores tipo CO2, que son los de dióxido de carbono. Lo que nos entrega este extintor es un gas que nos permite controlar alguna malla de incendio. Por ejemplo, de los tipos B, que son de líquidos inflamables, como vimos hace un ratito, o también de tipo C, que son de eléctricos inflamables. En el caso del que vemos al lado derecho, tipo K, que es de un extintor que nosotros vamos a utilizar en las cocinas, está diseñado para controlar incendios relacionados a aceites y grasas inflamables. Por eso nosotros lo utilizamos en la cocina. Si tenemos, por ejemplo, estamos cocinando y se inflama un sartén, que tiene obviamente aceite, el ideal para poder controlarlo va a ser este extintor. Y este extintor lo que entrega es una espuma que va a generar un control al expandirse, obviamente evitando de que la inflamación siga avanzando. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que utilizar un extintor? Todos los extintores van a tener una señalética como la que estamos viendo en pantalla, en la cual nos indica cómo utilizar un extintor. En primer punto, lo que nos dice es que tenemos que retirar o jalar el seguro con el que está en la parte superior donde está la válvula para que nosotros descarguemos el extintor. Primero sacamos el seguro, apuntamos a la base del fuego, no vamos a apuntar hacia las llamas, sino que a la base. Vamos a realizar la descarga presionando esta válvula para iniciar, obviamente, que lo que contenga el extintor salga y vamos a hacer un movimiento de barrido de izquierda a derecha y vamos a comenzar a avanzar, obviamente, dependiendo de qué tan amplio sea el lugar donde se está generando el fuego. En pantalla nosotros estamos viendo un ejemplo de cómo se debería ocupar. Si se dan cuenta ahí la persona que tiene el extintor aprieta el gatillo y empieza a descargar, y cuando empieza a descargar hace el movimiento de izquierda a derecha. Importante nunca realizar esto en contra del viento, siempre a favor, porque si no lo que descarga el extintor va a terminar encima de nosotros, obviamente, y eso no es lo que queremos, sino que debe terminar encima de lo que se esté inflamando en ese minuto. Siguiente punto que vamos a revisar el día de hoy tiene relación a los primeros auxilios. Los primeros auxilios en sí, que es lo que buscan, es mantener con vida a una persona que se haya accidentado o bien evitar que su salud sea grave o obviamente pase a mayores. El primer caso que nosotros veremos será el tema de asfixia o ahogamiento. Hay ocasiones en las cuales una persona puede tener algo en la garganta que no le permita respirar. Esto pasa generalmente cuando tenemos personas que están almorzando, que están comiendo, y algo que al momento de estar pasando por la garganta se quede trabado y no permita respirar a la persona, esa misma persona va a empezar a darnos señales de que no puede respirar. La señal universal para que nosotros sepamos que alguien se está ahogando es lo que vemos en pantalla, las manos tomándose nuestra garganta. Si se dan cuenta, en los dibujos vemos a personas tomándose la garganta y en el video, donde representamos la técnica para evitar esto, es la persona tomándose, obviamente, la garganta en señal de que no puede respirar. Cuando nosotros vemos esa señal, lo primero que tenemos que hacer es ir hacia donde está la persona, tomar la mano fuerte que tengamos, la derecha o la izquierda, en forma de puño. La otra va a tapar el puño que hayamos generado
y vamos a presionar en el abdomen bueno, en este caso de la persona que tiene ahogamiento, hacia adentro y hacia arriba. Este movimiento tiene que ser un movimiento combinado, fuerte, para que la presión interna que tenga la persona en el abdomen suba y mueva lo que tenga en la garganta que no le permita respirar. Esto lo vamos a realizar varias veces hasta que ya lo que tenga la persona en la garganta se mueva o salga y pueda volver a respirar de forma normal. En ese caso, la persona nos va a avisar que ya puede respirar y no vamos a tener más que, obviamente, revisar que se encuentre en buen estado. Este movimiento lo vamos a realizar varias veces para evitar, perdón, para tratar de que se lleve a cabo de la mejor forma. Siguiente punto que vamos a revisar hoy, reanimación cardiopulmonar. Nosotros cuando tenemos un caso sumamente grave en el cual una persona está inconsciente, no respira y no funciona su corazón, está detenido su corazón, nosotros hablamos de una persona que está con un paro cardiorrespiratorio. No funciona en sí, dejó de funcionar el sistema motor que tiene para que siga viviendo una persona. Lo que nosotros debemos hacer en ese minuto es, obviamente, revisar que esté inconsciente, que no respire, que no funcione el sistema respiratorio y que su corazón, obviamente, no siga latiendo. Si estamos en ese proceso y nos damos cuenta y obviamente no revisamos de que no está funcionando el sistema, debemos realizar reanimación cardiopulmonar. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a colocar a un costado de la persona, como señala aquí el video y también la ilustración. Vamos a entrelazar los dedos, como se ve ahí clarito en el video. Vamos a mantener nuestra espalda recta, nuestros brazos rectos y vamos a generar compresiones en el pecho de la persona. En la zona del esternón vamos a generar 30 compresiones cardíacas. Vamos a simular el latido del corazón, que como vemos ahí, vamos a repetir 30 veces. Una vez que nosotros vayamos contando y lleguemos hasta 30, vamos a detenernos, vamos a revisar si la persona vuelve a tener signos vitales, por ejemplo, vuelve a latir el corazón, vuelve a respirar, o en el mejor de los casos se activa todo y la persona vuelve a tener, o sea, vuelve a la inconsciencia, vuelve a estar consciente. En ese caso nosotros nos vamos a detener y vamos a seguir monitoreando el estado de salud de la persona hasta que llegue a un centro asistencial. Si no tiene ningún signo vital dentro de los que podemos estar analizando, vamos a volver a repetir y vamos a continuar haciendo este ciclo una y otra vez hasta que la persona se reanime, vuelva a funcionar su sistema cardiorrespiratorio o bien lleguemos a asistencia médica que obviamente ellos van a continuar con este proceso. Esto lo vamos a repetir de esta forma hasta, como decía hace un ratito, hasta que la víctima reaccione o bien llegue personal de emergencia. Nosotros lo que buscamos con esto es que la sangre que todavía mantiene oxígeno en el cuerpo siga subiendo hacia el cerebro y mantenga con vida a la persona. Hay que recordar que una persona no fallece sino hasta que llega personal médico y nos indica que la persona ya obviamente ha fallecido. Nosotros vamos a continuar esto y esto le puede dar minutos de vida a, obviamente, una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio. En este caso, hay que recordar que ya no se realiza la respiración boca a boca o la entrega de oxígeno vía aérea, ya que por temas de COVID-19 podemos ponernos en riesgo a nosotros de contagiar COVID-19. Por lo tanto, hay que evitar hacer eso, solamente nos vamos a enfocar en las compresiones cardíacas y en revisar los signos vitales. En el siguiente punto, vamos a ver qué hacer en caso de heridas. Nosotros cuando tenemos alguna herida en la cual obviamente estemos perdiendo sangre, lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos con agua jabón, si es posible, lavar la zona donde se generó el corte con agua potable, nada más que agua potable. Vamos a, en primer punto, tapar y vendar, como señala aquí la imagen, y posterior a eso vamos a comprimir, o sea, vamos a apretar. ¿Por qué buscamos hacer eso? Porque nuestro sistema tiene una forma automática de evitar el sangrado, que es mediante la coagulación. Si nosotros, como vemos acá en pantalla, se genera un corte en la piel y empieza a salir sangre por ese corte, nosotros al hacer esta técnica de curación, de
para mantener obviamente una herida cerrada, va a generar automáticamente un coágulo y el coágulo evitará de que sigamos perdiendo sangre. Importante con respecto a esto, no utilizar torniquetes y solamente vamos a utilizar torniquetes por personas que tengan los conocimientos al respecto, o bien en un caso extremo, los cuales nosotros podemos hablar de una persona, por ejemplo, que perdió una parte de su cuerpo. En esos casos podemos utilizar torniquetes, pero en ninguno de los otros casos si es que nosotros no tenemos los conocimientos para utilizarlo. Siempre se recomienda no utilizarlos porque obviamente requiere conocimientos especiales para evitar generar un daño mayor en una persona. Importante, hay casos en los que sí es recomendable, por ejemplo, como dije hace un momento atrás, en los casos en los cuales tengamos la pérdida de una parte del cuerpo de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente y pierde su mano se corta completa del brazo, podemos hacer un torniquete justo en el lugar donde se genera el corte para evitar de que la sangre siga saliendo de su cuerpo. En esos casos que estamos hablando de un caso extremo, en el cual puede correr peligro la vida de una persona, sí es recomendable utilizar un torniquete porque en el lugar, justo en ese lugar donde se genera el torniquete, que fue donde se cortó la mano completa, ya no va a haber nada que necesite sangre desde ese punto hacia arriba. Solamente en esos casos vamos a utilizar torniquete y ninguno de los otros es recomendable a menos que tengamos los conocimientos asociados. Y siempre estos casos hay que revisarlos mediante el servicio de urgencias porque ellos nos tienen que, bueno, nos tienen que señalar si es que la persona necesita alguna atención especial o bien tienen que revisar si es que tiene la persona algún problema al interior de la herida. En este caso, con los contactos eléctricos, nosotros lo que debemos hacer y lo primordial es evitar tener contacto directo con la persona que se está electrocutando. Si yo veo que alguien se está electrocutando, lo que no debo hacer es acercarme a tocar a la persona, porque la electricidad va a pasar del cuerpo de la primera persona hacia mi cuerpo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Evitar acercarnos, buscar dónde cortar la electricidad y obviamente una vez que nosotros podamos cortar la electricidad vamos a poder acercarnos a la persona que sufrió el contacto eléctrico. Siempre hay que recordar que lo primordial en estos casos es cortar la electricidad. Posterior a eso nos acercamos cuando ya nos demos cuenta de que no hay peligro de contacto eléctrico hacia nuestro cuerpo, vamos a revisar los signos vitales de la persona y dependiendo de eso podemos, si es un caso muy grave en el cual se detuvo el sistema cardiorrespiratorio de la persona, iniciar RCP, como lo hablamos hace un momento, o bien, si la persona se encuentra consciente, revisar los signos vitales a ver si tiene algún problema interno, ¿ya? Por ejemplo, que el corazón puede estar latiendo o puede sufrir arritmias, que esté funcionando de una manera no normal. Y también fijarnos si es que sufrió alguna quemadura eléctrica. Recuerda que la electricidad también genera quemaduras en los lugares donde tenemos el contacto eléctrico. Y en el caso de las quemaduras, solamente tratarlo con agua potable, solamente limpiar, vamos a tapar esa zona para que no se ensucie y este caso sí o sí tiene que ser revisado por personal médico, ¿ya? No, nosotros tenemos que asegurarnos de que la electricidad que entró al cuerpo de la persona no le generó algún otro daño interno. En el caso en el cual tengamos un problema de una fractura o una luxación en esguince, que estamos hablando obviamente de articulaciones o estamos hablando de nuestro sistema óseo, nosotros lo que debemos hacer y lo que debemos priorizar es realizar el sistema acá, como vemos en pantalla, de entablillar o inmovilizar, ¿ya? Nosotros vamos a realizar esto porque lo que estamos buscando es evitar de que se mantenga un movimiento que pueda seguir dañando la zona afectada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una luxación en la cual se salió de posición una articulación, si nosotros tratamos de volver a posicionar la zona afectada al lugar donde debería estar, si no lo hacemos con los conocimientos que requiere realizar esa actividad, podemos generar un daño mayor en la persona. Así que hay que evitar realizarlo si no tenemos los conocimientos. En estos casos, siempre, igual que en el caso de las fracturas, también reposicionar una fractura puede generar un daño mayor al interior de la zona afectada. Siempre lo mejor y lo recomendable y lo que debemos hacer es mantener fija la zona donde se generó el accidente
y llevar a la persona a un centro asistencial para que personal médico lo realice. Nosotros vamos a apoyar a la persona manteniendo ahí, entablillando o fijando la zona donde se generó el accidente y obviamente brindándole toda la ayuda para poder movilizarla porque en algunos casos no va a poder movilizarse de forma autónoma. O sea, la persona no va a poder acudir al centro asistencial. Para eso nosotros vamos a ayudar en el traslado en estos casos. Si en algún caso tenemos, quizás el peor caso que nos podemos encontrar es el tema de una fractura y una fractura expuesta, en el cual el hueso salió de nuestro cuerpo y está generando un sangrado, vamos a tratarlo como tratamos las heridas. Nos lavamos las manos, limpiamos la zona de donde se generó o donde está el hueso expuesto, vamos a tapar. Vamos a colocar material obviamente limpio para contener la salida de sangre y vamos a comprimir, ¿ya? Eso vamos a ayudar a que el cuerpo no siga perdiendo sangre por la zona en la cual tenemos esa herida relacionada a la fractura. Y tal cual como vimos recién, vamos a entablillar, vamos a mantener fija la zona y lo vamos a llevar a centro asistencial. Bueno, desde ahora en adelante vamos a ver protocolos asociados a problemas de salud que se han generado en lugares de trabajo en Chile y que debido a eso se han generado protocolos para contener y obviamente evitar de que se sigan generando enfermedades relacionadas a puntos específicos que vamos a ir señalando en las diapositivas que continúan. El primer caso que nosotros vamos a ver es con relación a la exposición al ruido. La exposición al ruido obviamente está generado en lugares de trabajo donde tengamos maquinarias o tengamos algún proceso productivo en el cual el ruido ambiente, el sonido ambiente, sea a tal nivel que pueda generar daño auditivo a una persona. En este caso, nosotros vamos a apuntar a evitar la generación de ruido mediante la identificación de los puntos de generación. Como estamos viendo acá en pantalla, vemos una medición de ruido en un ensilaje con el cual nosotros, con la ayuda de la mutualidad, vamos a evaluar el nivel de ruido que se genera ahí y qué es lo que podemos hacer o cuáles son las medidas preventivas para esos casos. Hay que recordar que nosotros al momento de estar trabajando en los centros de cultivo, vamos a tener señalética que nos va a indicar algunos puntos en los cuales es obligatorio utilizar protección auditiva. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en los estancos y ingreso a la zona de los generadores, vamos a obviamente tener que ocupar protector auditivo porque en esa zona la maquinaria emite mucho ruido y eso puede dañar obviamente nuestra audición. Eso sí, hay que recordar que no por estar en contacto o estar frente a un lugar donde emana mucho ruido, voy a sufrir daño inmediato en mi capacidad de oír. Esto va avanzando de forma paulatina y generalmente a medida que vaya avanzando nuestra edad, vamos a ir perdiendo la capacidad auditiva. Obviamente, si nosotros nos cuidamos y evitamos estar en lugares donde haya mucho ruido, y si tenemos que estar en un lugar con mucho ruido, nos preocupamos de utilizar elementos de protección personal, vamos a evitar de que ese daño auditivo siga avanzando. Y obviamente con eso no perder nuestra capacidad de oír. Cuando nosotros estamos trabajando y tenemos que ocupar protección auditiva, nosotros en Ventisqueros utilizamos los elementos de protección personal tipo audífonos que estamos viendo ahí en pantalla. En general, nosotros ocupamos dos modelos que son un modelo tipo cintillo, como vemos aquí en la ilustración, y hay otro modelo que obviamente igual es amarillo Prexor 3M, pero en este caso estos son los que se pueden insertar en nuestros cascos. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la zona de los estancos y tenemos que obviamente estar trabajando con casco, vamos a utilizar un casco que tenga estos protectores auditivos y con eso evitar de que tengamos algún daño bueno, al momento de estar en esos lugares. Importante, muchachos, siempre recordar que el límite de decibeles que podemos tener al momento de trabajar son 85 decibeles. Esos 85 decibeles nos permiten trabajar 8 horas de forma continua. A medida que vayan subiendo los decibeles, van a ir bajando el tiempo de exposición que podemos tener al momento de estar trabajando en esa zona, ¿ya? Ahora, lo que hacen los protectores auditivos es evitar de que nosotros pasemos de los 85 decibeles y en general tratar de disminuir ese número porque tanto por el tema de evitar tener daño auditivo, también aumenta el tema de
del confort al momento de estar trabajando. Siguiente punto, siguiente protocolo que nosotros vamos a revisar es el protocolo relacionado a la radiación ultravioleta. En los momentos en los cuales nosotros trabajemos al aire libre, vamos a estar expuestos a la radiación del sol. La radiación ultravioleta lamentablemente puede generar en nuestra piel cosas como lo que estamos viendo ahí en pantalla: quemaduras solares, fotoenvejecimiento, problemas al momento de estar bajo el sol, como las náuseas o la fatiga, todo esto generado por la exposición a los rayos ultravioleta. Esto nace desde hace varios años atrás, donde se empezaron a encontrar muchos casos de cáncer de la piel asociados a la exposición, obviamente, del sol. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer al momento de estar trabajando? Lo primero que debemos hacer todos los días es revisar nuestro índice de radiación ultravioleta. Al momento de, por ejemplo, nosotros tenemos una señalética al interior de nuestros pontones, la cual nos va a indicar qué número de índice de radiación ultravioleta vamos a tener en el día. Si nosotros nos encontramos en un día que tenemos un índice entre el 1 y el 2, no vamos a requerir mayor protección, obviamente, si es que tenemos que salir al aire libre. Ahora, si nosotros avanzamos desde el 3, el número 7 o el número 10, vamos a tener que ocupar medidas preventivas para evitar de que la radiación, la exposición a los rayos ultravioletas generen daño en nuestro cuerpo. En general, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos exposición a los rayos ultravioleta? Vamos a utilizar gorros que nos van a cubrir toda la cara, el cuello, la parte de las orejas. Vamos a utilizar bloqueador solar, y eso lo tenemos que ocupar todos los días. Vamos a utilizar protección ocular, en este caso nosotros hablamos de las antiparras oscuras. Vamos a tener que, en vez de usar poleras manga corta, perdón, vamos a tener que utilizar poleras manga larga, y vamos a tener que, en los casos más extremos, evitar salir a mediodía a trabajar, obviamente poniéndonos al sol. Ahí generalmente, cuando es mucho la exposición o es mucho el índice que nosotros vamos a tener de radiación, vamos a tener que ocupar la hora del mediodía para ir a almorzar y evitar tener que salir a exponernos, ¿ya? Recordar que esto empieza a regir desde el mes de septiembre y termina en el mes de marzo, porque son los meses del año en los cuales nosotros recibimos mayor cantidad de radiación ultravioleta cuando estamos, obviamente, fuera al aire libre, ¿ya? Siempre revisar, muchachos, lo que indique nuestro índice de radiación ultravioleta. Esta información también está en la página de Meteorología de Chile, también aparece en la televisión, posterior a las noticias, cuando nosotros vemos el tema del tiempo. Cuando van avanzando el tiempo ciudad a ciudad, también nos indican qué índice de radiación ultravioleta vamos a tener ese día en el lugar en el cual nos encontremos nosotros. Siguiente protocolo que vamos a ver es el relacionado a los trastornos musculoesqueléticos de nuestras extremidades superiores. ¿Por qué se generan, o qué es lo que nosotros llamamos trastornos musculoesqueléticos? Son lesiones o dolores que se pueden generar al momento de estar trabajando en cualquier lugar que tengamos que utilizar nuestras extremidades superiores. Por ejemplo, está la posibilidad de que en algún momento tenga tendinitis por estar haciendo algún movimiento repetitivo, o tenga dolor al manguito rotador por estar levantando mucho peso con mis brazos, o pueda tener alguna otra lesión asociada a los movimientos que pueda hacer con mis brazos. Generalmente nosotros hablamos acá que hay factores de riesgo que pueden generar dolencias en estos sectores. Por ejemplo, la repetitividad. Si yo me dedico a hacer un movimiento repetitivo todo el día, probablemente ese mismo movimiento repetitivo pueda generar más adelante una tendinitis. Si tengo que realizar trabajos de fuerza, donde requiera utilizar mucha fuerza de mi cuerpo, sobre todo en la parte superior, puede generar también que en algún momento alguno de mis tendones o alguna parte de mi músculo esquelético genere alguna dolencia. Posturas forzadas o los factores ambientales también. Los factores ambientales, cuando hablamos de mucho frío o mucho calor. En estos casos, nosotros lo que debemos hacer como medidas preventivas es realizar rotación de las tareas. Si a mí me toca realizar una tarea y tengo que realizarla todo el día y me lleva a hacer movimientos repetitivos, y al lado mío trabaja otra persona que también tiene que hacer una tarea distinta y que obviamente conlleva realizar otro tipo de movimientos, podemos hacer rotación, en la cual cambiamos nuestros puestos de trabajo, y con eso obviamente evitar la repetitividad de movimiento.
Podemos hacer pausas de recuperación. Puedo parar cada ciertos minutos, estirar mi musculatura, dar obviamente la posibilidad de que el sistema circulatorio vuelva a funcionar de forma normal y posterior a eso volver a trabajar. Y quizás una de las cosas más importantes es utilizar herramientas adecuadas, porque obviamente eso va a evitar que tengamos que hacer movimientos extra y también que la herramienta se encuentre en buen estado. Una de las cosas que siempre tratamos con las personas que trabajan en farming, que trabajan ahí en los centros de cultivo, es un caso, por ejemplo, de los cuchillos. Si yo tengo un cuchillo de maniobra que no tiene filo, me voy a demorar mucho más tiempo cortando un cabo que una persona que esté utilizando un cuchillo que no tenga, que obviamente que tenga filo. Un cuchillo con filo puede ser una o dos pasadas, podemos cortar un cabo relativamente normal, pero una persona que está utilizando un cuchillo sin filo y trata de cortar un cabo se va a demorar porque va a tener que hacer más pasada para cortar obviamente el mismo cabo. Y esto nosotros también lo podemos asociar al protocolo de manejo manual de cargas. En Chile se han generado muchos casos de problemas de lumbago, hernias discales y problemas en nuestra columna a personas que se han dedicado toda su vida a hacer movimiento o manejo manual de carga, ¿ya? Nosotros cuando estamos trabajando tenemos un límite de carga que son de 25 kilos para los hombres y 20 kilos para las mujeres. Si yo tengo que levantar un objeto que pesa más de eso, voy a necesitar ayuda mecánica o ayuda de otras personas para poder realizar. Lo otro importante cuando nosotros estemos trabajando es cómo vamos a levantar cargas. Si bien puedo levantar una caja que pese 18 kilos, tengo que saber cómo levantarla. Como vemos acá en la ilustración, de la derecha, tenemos una persona que toma, en este caso una caja, desde los costados y realiza el movimiento de levante utilizando las piernas, la espalda y los brazos al mismo tiempo. ¿Ya? No lo hace como la persona del centro, la que hice en el gráfico dice no. Si nosotros nos damos cuenta, la persona lo que hace es realizar la fuerza con la espalda, dobla la espalda y realiza el levante de la caja utilizando solamente la espalda para levantar. Eso puede generar que en la columna de la persona más adelante se generen daños y obviamente problemas al momento de la vida cotidiana. Siempre que nosotros tengamos que levantar más kilos de lo que tenemos permitido, podemos utilizar la ayuda de más personas o bien ayuda mecánica o eléctrica. En este caso nosotros aquí pusimos el tema de una transpaleta porque es una forma de que nosotros podemos mover cajas o mover cargas más pesadas de lo que puede cargar una persona. En el caso de cuando estamos trabajando en los centros de cultivo, podemos ocupar tecles, podemos ocupar winches, etcétera, que nos van a ayudar para evitar tener que hacer fuerza y pasarnos sobre el límite permitido por la ley. Lo que vamos a ver a continuación está relacionado a los planes de emergencia. ¿Qué vamos a realizar o qué debemos realizar cuando estamos frente a una contingencia mayor que puede afectar nuestra zona de trabajo y puede afectarnos a nosotros y a la seguridad de cada uno de nosotros? En el primer caso que vamos a ver, vamos a referirnos al sismo o a los terremotos. Nosotros cuando estamos en una zona del país donde se genera un sismo o un terremoto, lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Posterior a eso, como ya bueno, ya estamos en calma, podemos y vamos a protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Vamos a colocarnos en lugares que no nos pueda caer nada desde arriba, o bien no se pueda quebrar un vidrio, o bien no pueda tener contacto con algo que me pueda dañar. En general, nosotros cuando estamos al interior de un edificio, vamos a buscar las esquinas, que son las zonas más fuertes, y obviamente colocarnos en lugares que no nos vaya a caer nada desde el cielo raso. Una vez que nosotros ya podamos movernos, cuando estamos hablando de que el terremoto o el sismo estaba pasando, vamos a ir a la zona de seguridad y nos vamos a juntar con todas las personas que estamos trabajando en nuestro centro de cultivo. En este caso, lo que nosotros debemos hacer y priorizar es la salud de todas las personas. Si nosotros sabemos que en nuestro lugar de trabajo hay 20 personas y llegan 19, quiere decir que tenemos una persona que no sabemos qué es lo que le pasó, por lo tanto, debemos iniciar a consultar a las demás personas para saber si alguien la vio o bien tratar de ubicar dónde quedó esa persona. Y en esos casos, si es que nosotros no podemos ayudar a la persona, llamar a personal especializado para que genere la ayuda y genere el rescate si es que es necesario. En ese caso ahí tenemos la ayuda, por ejemplo, de bomberos.
En el caso de los centros de cultivos que tenemos en mar, la diferencia con respecto a tierra es que quizás el movimiento telúrico que se genera en tierra no afecte de forma muy evidente a un centro de cultivo, pero un movimiento telúrico sí puede generar un tsunami, un posterior tsunami. En ese caso, nosotros lo que debemos hacer es que una vez que se termine el movimiento telúrico, revisar la información de la autoridad. Eso lo hacemos a través del canal 16, el cual nos va a indicar si es que el terremoto o el movimiento generó alguna posibilidad de tsunami. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a recibir inmediatamente la información vía canal 16 en la radio, o bien a través de nuestros teléfonos celulares mediante mensajes de texto que llegan desde la ONEMI, que nos informan que en la zona donde nosotros nos encontramos se puede generar o se va a generar un tsunami. Y en esos momentos nosotros vamos a tener que evacuar nuestro lugar de trabajo, tomar las cosas que necesitemos, que sean primordiales para sobrevivir en tierra, y obviamente ir a nuestro punto de encuentro en tierra. En el siguiente caso, vamos a tocar el tema de los incendios. Ya vimos en primera instancia cómo utilizar nuestros extintores. Pero unos puntos que son específicos con respecto al tema de incendios es que lo primero que debemos hacer antes de empezar a atacar un incendio es dar aviso a las personas que se encuentran cerca de nosotros. Ahí nosotros hablamos de dar alarma a viva voz, o sea, vamos a gritar de que hay fuego. Y con eso vamos a alertar a que más personas me vengan a ayudar. ¿Por qué tenemos que hacer eso primero? Porque si yo trato de controlar un fuego, un amago de incendio, y no lo puedo controlar y quedo encerrado adentro, nadie va a saber de que yo estoy en ese lugar. Siempre tenemos que buscar ayuda y tratar de controlarlo en grupo. Una vez que nosotros estamos frente a un amago de incendio, damos el aviso, vamos a tratar de controlarlo mediante el uso de nuestros extintores, nuestros carros de extintores, o bien nuestros sistemas de incendio que tengamos en nuestros pontones, en nuestros centros de cultivo. En general, todos los centros de cultivo tienen, aparte de sus extintores, motobombas de emergencia. Y estas motobombas nos pueden servir para controlarlo utilizando el agua mar que tengamos ahí a disposición. Y en algunos casos, dependiendo del pontón, hay pontones que tienen redes de incendio ya funcionando operativas, cosas que nosotros tengamos nuestro, entre comillas, ramal de incendio armado, listo para utilizarlo en estos casos. Cuando nosotros estemos frente a un amago de incendio que no podamos controlar, lo mejor es replegarnos, salir de ese lugar y tratar de contenerlo con las puertas estancas que tienen nuestros pontones. ¿Ya? Si nosotros mantenemos cerradas las puertas estancas, el fuego se debería concentrar solamente en ese cuarto y no seguir avanzando. Si en cualquiera de estos casos no se pudiera controlar y fuera mucho el avance del fuego, lo mejor sería evacuar. Tal cual como hablamos hace un momento atrás, vamos a priorizar la vida de las personas, vamos a evitar que se genere alguna lesión con respecto al fuego, vamos a evacuar nuestro pontón y nos vamos a ir a un punto de seguridad en tierra para obviamente evitar de que el fuego afecte a alguno de nuestros trabajadores. Sumamente importante siempre mantener contacto con operaciones, mantener contacto con prevención de riesgos, gerencia, que obviamente podemos brindar ayuda de manera externa y también solicitar, en este caso obviamente, que venga personal de bomberos que nos indique cuándo podemos volver a ingresar al lugar que se haya generado un incendio. Hay que recordar que a veces los incendios, si bien parecen controlados, en la parte de abajo de donde se genera el fuego pueden mantenerse puntos de calor que más adelante se pueden transformar nuevamente en amagos de incendio. Así que nunca vamos a reingresar a una zona afectada a menos que llegue bomberos y nos diga que ya está todo controlado y que no hay problemas si nosotros queremos volver a ingresar. En el caso de las erupciones volcánicas, nosotros lo que debemos hacer es obviamente mantener la calma, como en todos los casos, y vamos a esperar lo que nos indique o las instrucciones que nos dé la autoridad. La autoridad nos va a señalar si es que la erupción volcánica nos puede generar un problema a las personas que nos encontramos en el centro de cultivo. Puede que la autoridad nos diga que la caída de ceniza, de gases o lo que esté emanando el volcán no vaya a afectar una zona porque el viento va hacia otro lado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahí, vamos a prepararnos para que en algún momento, si es que tenemos que salir, salgamos rápido
y nada más que esperar lo que nos diga la autoridad. Ahora, en caso opuesto, si la autoridad nos solicita evacuar la zona, nosotros vamos a tomar las cosas que necesitemos para evacuar y vamos a salir, obviamente protegiendo nuestro sistema respiratorio, usando mascarilla o usando un paño húmedo para evitar que la ceniza nos pueda generar algún problema, o bien, y también utilizando anteojos antiparras para que nuestros ojos no tengan problemas. En este caso solamente tenemos que estar atentos a la información que nos entregue la autoridad, la ONEMI o el Senagiomin en este caso, y estar atentos a seguir las instrucciones que nos entreguen ellos. En el caso de derrames de sustancias peligrosas, ustedes llevan a cabo actividades con personal de medio ambiente de la empresa, en la cual generan actividades y simulacros sobre derrames de hidrocarburos, por ejemplo, pero en la parte que nosotros queremos abarcar, que es la seguridad de los trabajadores, es importante que al momento de estar frente a un derrame de una sustancia peligrosa, lo que tiene que ser primordial es dar aviso y alarma a todas las personas que se encuentran cerca. Porque si yo tengo un derrame de una sustancia y yo me doy cuenta, pero otra persona no se da cuenta, esa persona que no se da cuenta se puede accidentar ingresando a la zona donde está el derrame. Siempre tratar de identificar qué es lo que se está derramando. Si nosotros tenemos claro qué es lo que se está derramando, podemos ubicar en la hoja de seguridad qué es lo que tenemos que hacer y qué implemento tenemos que ocupar para controlar el derrame de esa sustancia. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que se está derramando, es mejor no intervenir, porque obviamente nos podemos accidentar al momento de estar tratando de controlar. Siempre hay que ocupar elementos de protección personal que nos señale la hoja de seguridad. Si es muy distinto trabajar un derrame de ácido fórmico a trabajar un derrame de petróleo o a trabajar un derrame de alcohol, por dar un ejemplo. Son distintas formas de actuar y distintos métodos que tenemos que ocupar para controlar. Siempre hay que seguir lo que nos diga la hoja de datos de seguridad de la sustancia que se esté derramando. Y en el último caso que vamos a ver con el tema de emergencias, ¿qué hacer cuando tengamos una emergencia de salud? En todos los pontones, los teléfonos de contacto de emergencia tienen que estar al lado del teléfono del pontón. Si alguien tiene algún problema de salud, nosotros vamos a tener de forma rápida los números de las personas que nos pueden ayudar, por ejemplo, para evacuar a alguien de nuestros pontones. Nosotros para evacuar personas tenemos dos métodos que son mediante las lanchas de operaciones que hacen el traslado personal, o bien a través de las lanchas de seguridad que dan vueltas alrededor de los pontones en horarios obviamente nocturnos. Si nosotros tenemos alguna persona, por ejemplo, que presente una alteración de conciencia, que no sepa cómo se llama, que no sepa en qué año está o que no sepa dónde está, o bien una persona que tiene un dolor de pecho que no tiene una causa aparente, que nos diga, por ejemplo, que tiene un dolor generalizado en el pecho, como que le están aplastando, o alguna otra de los puntos que vemos nosotros acá, que necesiten atención médica inmediata, debemos activar este plan de contingencia, dar aviso a las personas que nos pueden ayudar y generar la salida de la persona, obviamente, lo más rápido posible, y con eso evitar de que el estado de salud de la persona se agrave. El siguiente punto que vamos a ver, muchachos, es con relación al tema de higiene en el trabajo. Nosotros cuando estamos trabajando en los centros de cultivo, vamos a trabajar con animales, con los salmones que obviamente pueden tener alguna carga de alguna bacteria, virus o alguna enfermedad que se encuentre en el entorno en el cual se mueven. Nosotros estamos trabajando en mar. El mar tiene todos los posibles microorganismos que se puedan encontrar en la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar de que esos microorganismos no ingresen a nuestro cuerpo. Cosas básicas con respecto a higiene en el trabajo, siempre lavarnos las manos, recuerden, agua, jabón, tal cual como lo hacíamos para controlar temas de la pandemia del COVID. Vamos a mojar nuestras manos primero, las vamos a enjabonar, vamos a frotar nuestras manos durante 20-30 segundos, enjuagamos el jabón que queda en nuestras manos y nos vamos a secar para, obviamente, ya podernos tocar nuestra cara o bien hacer las otras actividades que necesitemos hacer. Importante, siempre preferir lavarse las manos con agua o jabón antes que utilizar el alcohol. El alcohol, si bien nos sirve para controlar algunos microorganismos, no sirve para todos y obviamente tiene solamente un uso de 3 veces, 3 veces consecutivas. Eh, después de eso ya no es tan eficaz.
Importante, muchachos, cuando nosotros estamos trabajando, vamos a utilizar ropa de trabajo, pero la ropa de trabajo no puede ingresar a los lugares donde nosotros vamos a comer, como los casinos. Nuestra ropa de trabajo va a estar impregnada de agua mar, va a estar impregnada de los fluidos que salgan de los salmones, etcétera. Y todo eso nosotros no lo podemos llevar a las zonas en las cuales vamos a comer, porque si bien puede que yo no me enferme, tal vez un colega o alguna persona que vaya a comer después sí se puede enfermar. Siempre antes de comer, antes de entrar al casino, cambiarse la ropa, no entrar con las botas de trabajo. Vamos a realizar el proceso de, obviamente, de almuerzo, cena o lo que tengamos que hacer. Posterior a eso, nos volvemos a colocar ropa de trabajo y volvemos a módulo si es que tenemos que trabajar en módulo o a algún lugar donde tengamos que estar trabajando. Denme un segundito, por favor. Ya, muchachos, continuamos. Con esto ya vamos a dar finalización y ya vamos a ver los últimos tres puntos con respecto a los temas de inducción. Lo que vamos a ver ahora es con respecto al tema de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Cuando nosotros hablamos de peligro, nos referimos a una fuente, una situación o un acto que pueda generar una lesión en alguna persona. Por ejemplo, si yo estoy trabajando y voy caminando con mis pasadores desabrochados, eso es una situación que puede generar que yo, al momento de pisar el pasador, me pueda caer, ¿ya? Entonces eso es un peligro. Caminar con los pasadores desabrochados puede generar un accidente más adelante. Ahora, cuando nosotros nos referimos a un riesgo, es la probabilidad de que esto ocurra y qué tan grave puede ser. Si yo camino con mis pasadores desabrochados en un terreno que es plano, probablemente el riesgo no sea tan alto si lo comparamos a la misma actividad, caminar con los pasadores desabrochados, pero bajando una escalera. Ahí la gravedad va a aumentar porque al momento de pisar el pasador en terreno plano puede que me caiga, me tropiece, pero no me pase nada. En cambio, si voy bajando una escalera, está la posibilidad de que yo me caiga de la escalera y al momento de ir cayendo peldaño por peldaño se me pueden generar múltiples heridas o múltiples lesiones en mi cuerpo. Eso es lo que nosotros hacemos diariamente al momento de todas nuestras actividades en la vida. Desde niños nos enseñaron a identificar los peligros. Nosotros sabemos que si metemos los dedos en el enchufe nos podemos electrocutar. Y eso es lo que nosotros hacemos a diario. Nosotros cuando estamos trabajando, y esto les va a tocar realizarlo en el momento que estén ahí en los centros de cultivo, vamos a identificar estos peligros y los vamos a transformar en reportes de incidentes. Por ejemplo, nosotros estamos viendo acá en pantalla una persona que va bajando una escalera con su teléfono en la mano y obviamente ahí va escribiendo o utilizándolo, pero no está usando pasamanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona se llegase a tropezar, va a caer y no va a tener cómo sujetarse. También vemos en la imagen de abajo un pasillo donde tenemos roto ahí una de las partes donde nosotros vamos a ir caminando. Eso puede generar que alguien pise esa zona y se le genere que se caiga o bien que se pueda cortar si es que queda alguna de las latas del pasillo expuestas. Esos son peligros que nosotros vamos a identificar y los vamos a transformar en reportes de incidente. Cuando nosotros estemos frente a esto, vamos a ir donde la supervisión del centro, asistente, jefe de centro, y le vamos a informar que encontramos un peligro y que hay que generar un reporte de incidente para que se solucione. En el caso que estamos viendo abajo de los pasillos, podemos levantar el reporte de incidente a través de una plataforma y vamos a señalar que tenemos ese problema y que necesitamos, por ejemplo, que mantención o operaciones vaya al lugar, repare eso y obviamente evitemos de que alguien se accidente. Es súper importante, muchachos, que esta actividad la llevemos a cabo todos. Como señala ahí, cada vez que nosotros vamos a hacer un reporte, vamos a transformar nuestra zona de trabajo en un lugar más seguro. Y vamos a evitar de que más adelante alguien se pueda accidentar. Y por último, vamos a ver tema de protocolos COVID-19. Como nosotros sabemos, la situación actual de los contagios en COVID-19 va volviendo a aumentar. Lamentablemente ya no es tan simple como lo teníamos hace unos meses atrás, lo cual ya se había controlado.
Aún así, lo importante con respecto al tema de protocolo COVID es que nosotros vamos a seguir las medidas generales que estamos viendo en pantalla, las obligatorias, que son el uso de mascarilla, mantener la distancia social entre las personas, vamos a controlar la temperatura, lavado de manos constante y vamos a evitar tocarnos la cara sin lavarnos las manos, vamos a evitar el contacto físico entre personas y si es que tenemos algún síntoma con respecto a COVID-19, vamos a dar aviso a la supervisión si es que estamos dentro del pontón, o bien vamos a llamar por teléfono si es que estamos en nuestros días libres, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que evitar es que el contagio siga avanzando. Aquí nosotros vemos algunos puntos específicos que hemos ido trabajando desde que se inició la pandemia, la prohibición, por ejemplo, del contacto físico. En los temas del casino, nosotros evitamos sentarnos frente a frente, vamos a tratar de sentarnos uno en una esquina y la otra persona en la esquina opuesta, para que obviamente nuestra respiración no afecte a la persona que está almorzando en la misma mesa. Y una cosa súper importante, si presentamos alguno de estos síntomas, vamos a dar aviso a la supervisión, o bien, si es que nos encontramos fuera del pontón y estamos en nuestros días de descanso, también le vamos a avisar a la supervisión para que, obviamente, no ingresemos a trabajar y así evitemos que podamos contagiar a otras personas. Recordar que estos síntomas no necesariamente son siempre relacionados a COVID-19. Hay algunos síntomas que se presentan, hay otros síntomas que no se presentan, pero lo importante es que si tenemos alguno de estos síntomas, tenemos que ir a asistencia médica, donde ellos nos van a corroborar si es que con un test PCR o con algún test que nos generan ahí, es COVID-19 o bien puede ser alguna otra enfermedad. Por si acaso, muchachos, yo les voy a enviar a los correos de los centros las hojas de los registros de capacitación y obviamente el documento que estábamos hablando hace un rato atrás, que es la obligación de informar. Eso también se los voy a enviar al centro y con eso ustedes van a firmarlo y una vez que lo tengan firmado, los mismos muchachos del centro me lo van a enviar a mí, ¿ya? Súper importante que tengan sus documentos al día porque obviamente por temas legales tienen que estar ahí todos ok. Así que eso, muchachos, cuídense, nos estamos viendo ahí en terreno, así que estén bien.